Buenas tardes, buenas noches. Nos demoramos un poquito en empezar a grabar porque estuvimos hablando con los chicos en la videollamada acerca de cómo estaban con relación a los temas. Lo que voy a hacer ahora es dar un resumen de lo que es la clase 5, darles tiempo y capaz que me adelante un poquito la clase 6 como para que ustedes también se vayan adelantando, para que vayamos ganando tiempo y una vez que tengamos visto las 6 primeras clases tomemos el parcial. Y si la clase que viene llega a haber dudas acerca de alguno de los ejercicios de cualquiera de las clases concretos, me preguntan. Por eso voy a ver si me adelanto, aunque no esté el apunte todavía habilitado, pero no importa, me adelanto porque lo que se los voy a contar no es tan complicado. La unidad de lógica, la unidad de lógica es, les voy a decir la verdad, en una de las carreras es la unidad número 3. Es la unidad que si ustedes la hacen, seguramente que se aprueba, porque no hay forma de no aprobarla a la unidad número 3 de esa de esa carrera. Ustedes la tienen como unidad número 2, pero no hay forma de no aprobarla, porque es o se sabe o no se tiene ni idea. Y como ustedes están escuchando, van a ver que lo van a poder hacer. Nosotros el otro día habíamos empezado a trabajar con todo lo que son el lenguaje de la lógica proposicional, que estábamos hablando de una fórmula, que teníamos que trabajar con paréntesis, que teníamos que ver el tema de los conectores, cuál era el conector principal, que era importante el uso de paréntesis para poder detectar cuál es ese conector principal. Entonces lo que nosotros ahora vamos a hacer es reconocer cuando una fórmula está bien formada o no, que es un poquito lo que trata la clase 5, algunas de las cositas que trata la clase 5 y que por ahí está bueno que lo hablemos porque es una de las cosas que se pregunta en los parciales o uno de los ejercicios seguros. Reconocer si una fórmula está bien formada. Ustedes se van a encontrar con el apunte FBF, significa fórmula bien formada. Para que se queden tranquilos, no le vamos a ver, las condiciones que hay en el apunte se las voy a resumir de otra manera para que les sea más sencillo, para que las piensen de otra manera y así poderlo reconocer en una fórmula que les vaya a dar o que tengan que identificar en el ejercicio. Por ejemplo, déjenme que borre acá. Si tenemos la fórmula A, que es P y Q implica R o S, y la negación de P. Tenemos esa forma. La idea es, cuando uno analiza si una fórmula está bien formada o no, vuelvo a decir, en la punta está un poquito complicada. Yo se la voy a traducir al cordobés, al castellano básico, para que se pueda entender y después no me molesta que utilicen el lenguaje de los términos que vayamos a trabajar ahora. Eh, primero que nada, primero que nada, tenemos que identificar si los conectores están bien puestos y si los paréntesis están puestos de acuerdo a los conectores binarios que haya. Los conectores que estén unitarios no llevan paréntesis. Por ejemplo, acá, eso está bien porque el conector unitario, que es la negación de P, no lleva paréntesis. Si esto estuviese puesto así, no sería correcto y tendremos que decir que no es una fórmula bien formada porque la negación está entre paréntesis. No estaba entre paréntesis. Ahora vamos a seguir analizando otra cosa. ¿Cómo saber si esa fórmula tiene la cantidad de paréntesis necesarias y si están bien puestos? Primero que nada vamos a marcar de alguna manera los conectores binarios. Acá tenemos un conector binario, otro conector binario, otro conector binario y otro conector binario. Recordamos que conector binario son aquellos que unen dos proposiciones. Era y, o, la implicación y la doble implicación. Eran los 4 conectores binarios.
la conjunción, la disyunción, la implicación o el entonces y la doble implicación o el sí, solo sí. Se los voy nombrando porque después pasa que cuando les digo me dicen, ah, la flechita, la doble flechita, el sombrerito, no. Conjunción, disyunción, implicación, doble implicación. Esto es el y, el o, el entonces y el sí, solo sí. Todo eso está en el apunte, pero lo vamos a nombrar. Acá tenemos 4 conectores binarios. Cuando tenemos 4 conectores binarios, necesitamos tener sí o sí 4 pares de paréntesis. Es decir, 4 paréntesis que abren y 4 paréntesis que cierran. En el apunte está con que por cada conector binario tiene que aparecer un par de paréntesis. Bueno, eso es lo que vamos a analizar ahora. Por ejemplo, si nosotros hablamos de este conector, corresponde este par de paréntesis. O sea que este paréntesis estaría bien. Si hablamos de este conector, tenemos este conector que une 2 proposiciones y tenemos un par de paréntesis. Esto estaría bien. ¿Sí? Ahora, para este conector, tenemos este conector y este conector. Pero tenemos un solo par de paréntesis. Fíjense, tenemos 4 conectores binarios y tenemos 1, 2, 3 paréntesis que abren, 1, 2, 3 paréntesis que cierran. Entonces me estaría faltando un par de paréntesis. Eso es lo que a primera vista me va a permitir decir si esa fórmula está bien formada o no. En este caso, no está bien formada. ¿Por qué no está bien formada? Y porque, si ustedes recuerdan la clase pasada, vamos saber cuál era el conector principal. Recordando, si tenemos 4 por 2 más 8, estamos hablando de operaciones con números, nosotros sin saber, mejor dicho, intuitivamente, sí lo sabemos, intuitivamente, separamos en términos y la suma o la resta es lo que separa términos. Es decir, en este caso, la operación principal sería la suma. En el caso de los conectores no sucede esto, porque no hay ningún conector principal por encima de otro. Entonces, si nosotros estamos trabajando con esta fórmula, no sabemos cuál de estos 2 conectores va a ser el conector principal porque me estaría faltando un par de paréntesis. Entonces, conclusión, ¿esta es una fórmula bien formada? No. ¿Por qué? No hay, porque me está faltando un par de paréntesis. Fíjense, acá lo tenemos, pero acá no tenemos. Vuelvo a insistir. Tenemos un paréntesis que abre y un paréntesis que cierra al final. Pero no podemos decir si este es el conector que une estas 2 proposiciones o también podría pasar que se trabaja primero esto. Entonces, nos falta un par de paréntesis. Ese par de paréntesis podría estar puesto así. Entonces el conector principal sería este. O, voy a escribirlo de nuevo. Perdonen que me lleve un tiempito, pero para que se entienda bien lo que estamos haciendo. Escribí lo mismo, pero también puede ser que el paréntesis que me esté faltando esté puesto acá. Entonces van a ser 2 fórmulas completamente diferentes, donde el conector principal en esta primera sería este, porque es el conector que une la negación de P con todo esto. Mientras que en esta expresión, teniendo los mismos conectores, las mismas proposiciones y todo, el conector principal es esto que une P y Q con esta expresión que es un poquito más compleja, o sea, está formada por varias proposiciones. Entonces, conclusión, ¿es una fórmula bien formada? No. ¿Por qué? Porque le faltan paréntesis. Cuando ustedes escriban esta condición o lo analicen, no es que le faltan paréntesis y a todo le va a faltar paréntesis. Porque para cada conector binario necesitamos un par de paréntesis. En este caso, hay 2 conectores binarios y no sabemos cuál es el conector principal. Por lo tanto, me falta saberlo. ¿Cómo hacen ustedes cuando se encuentren con una fórmula bien formada? ¿Le agregan el paréntesis y lo resuelven? No. Ustedes van a tener que identificar porque no es lo mismo trabajar con las distintas fórmulas de acuerdo a dónde se coloque cada uno de los paréntesis. Parece un trabalengua. Pero ¿se ha entendido lo que estoy diciendo hasta acá?
¿Se ha entendido? No sé si me escribieron algo. Por ahí lo vi, pero no lo alcancé a leer. Sí, sí, está claro. ¿Se, Se se entiende. entendió? Bien. ¿Vieron que no es tan complicado? Los conectores donde falta, Miriam, ¿me entendiste? Porque yo creo que lo escribiste hace un ratito y no lo había leído. ¿Se entendió? Bueno, bien, perfecto. Vamos a escribir otra fórmula. Vamos a escribir otra fórmula. Hoy la vamos a hacer livianita la clase, si no se asustan tanto. Profe, pregunta, perdón. Sí, En la segunda, sé que borró, pero yo me acuerdo. En la segunda de abajo, eh, el conector principal era entonces el de porque acá adelante. sí, porque unía a la negación de P. Unía todo esto, que no me Sí, acuerdo lo que era, con sí, toda sí, esta sí. segunda parte. ¿Sí? Ok. Vamos a otra fórmula. Bueno, vamos a ir. ¿Qué analizamos primero? Lo más fácil, que las negaciones no estén entre paréntesis. Ahí hay una negación que no está entre paréntesis, está bien. ¿Hay alguna otra negación en la fórmula? No. Escucho Sí, respuestas. sí, es. Sí, hay acá. Pero este paréntesis no está puesto por la negación, está puesto por el o. Entonces, esta negación, ¿está entre paréntesis? No, está bien. ¿Esta negación está entre paréntesis? No, porque el paréntesis está puesto por este conector binario. Eso lo tenemos que distinguir bien. ¿Estamos? Por otro lado, tenemos un conector binario, otro conector binario y otro conector binario. Son tres conectores binarios. Por lo tanto, si son tres conectores binarios, tiene que haber tres pares de paréntesis que abran y tres pares de paréntesis que cierran. Veamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. O sea que hay paréntesis de más. Ahora vamos a ver si esos paréntesis, puede haber alguno de más, pero que esté bien puesto, que me cambie la fórmula, a ver qué es lo que pasa. Vamos a empezar de lo más chiquito, que es esto. Tenemos la conjunción, perdón, la disyunción, que une R con P, dos proposiciones. O sea que para este conector binario está bien puesto el paréntesis. Seguimos. Tenemos la negación de este paréntesis. Está bien, porque vuelvo a decir, el paréntesis no está puesto por la negación, sino que por este conector binario. Así que está bien. Esta partecita también está bien. Ahora tenemos el I, que une Q con esta otra parte. Y tenemos este par de paréntesis. O sea que hasta acá vamos bien. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, sí, ¿Sí? Bueno, y por último tenemos este conector binario, que une la negación de P con todo esto. Acá tenemos un paréntesis, le voy a cambiar el color para que se vea. Y acá tenemos dos paréntesis. Que haya dos paréntesis es cierto, está mal, pero no me va a cambiar la fórmula real que tenemos. A ver, ¿está bien? No, no está bien. Pero no me va a cambiar porque, digamos, lo tengo de más, pero me permite reconocer cuál es el conector binario. Entonces, cuando nosotros veamos la semana que viene la tabla de verdad, la pregunta sería, ¿me va a permitir hacer la tabla de verdad? Sí, porque este paréntesis se lo saco y el conector principal y todos los otros conectores siguen cumpliendo la misma función. Ahora, si me hubiese faltado, por ejemplo, este paréntesis, y ahí ya no, ahí, o hubiese habido otro paréntesis de más, y ya ahí cambiaría la situación. Por eso depende cómo están puestos los paréntesis y cómo están puestos los conectores. Vamos a otra fórmula. Vamos a eso. Marcamos. Acá tenemos una negación
y tenemos un par de paréntesis. Pero ese paréntesis no me afecta a la negación porque ese paréntesis está puesto por otra cosa. Marcamos los conectores principales, los conectores binarios. Este conector binario y este conector binario. Pregunta. Díganme los horrores que tiene esa forma. A ver, horrores tiene. Están dos conectores Escuchen. juntos. Bien. Este es un error gravísimo. Tenemos dos conectores binarios juntos. No hay forma de solucionarlo. ¿Vieron como aquellos les dije que esto se podría solucionar porque no me cambiaría la tabla? Bueno, esto es un error gravísimo. No se podría solucionar, ¿por qué? Y porque no puede haber dos conectores binarios juntos. Tiene que haber por cada conector binario dos proposiciones. Y acá tenemos que estoy uniendo un conector con otro. O sea que está re mal. ¿Qué otro error o horror Falta encuentran un en esta conector. fórmula? Falta un ¿Por qué? conector entre R y no P. Claro. Acá, esta negación está utilizada como un conector binario. Error. Mal. Sí, me faltaría otro conector, pero no sabría cuál poner. Entonces, directamente es un conector unitario que se utilizó como conector binario. Mal. No hay forma de solucionar esta fórmula. ¿Siempre ¿Se tiene que haber entiende un la diferencia? binario ahí, profe? Claro, para unir dos proposiciones simples siempre tiene que haber un conector binario. Ok. ¿Estamos? Vamos a una más. La vamos a cerrar. A ver, marcamos. Conectores binarios. Un conector binario, un conector binario, un conector binario y un conector binario. ¿Hasta ahí vamos? Sí. La negación de R está bien. La negación de este paréntesis está bien. La negación de Q está bien, le afecta una sola proposición y la negación de este paréntesis está bien. Ahora, seguimos. Para este conector binario, une estas dos proposiciones y tenemos el par de paréntesis. Para este conector binario, tenemos estos dos paréntesis, los une, está bien. Y acá tenemos un conector binario, otro conector binario. A ver, tenemos dos conectores binarios y tenemos dos pares de paréntesis. Ahora, ¿me sirven esos dos pares de paréntesis que tengo? Porque en realidad, yo les dije recién que por cada conector binario hace falta un par de paréntesis. Está bien, hay 1, 2, 3, 4 conectores. 1, 2, 3, 4 paréntesis que abren, 1, 2, 3, 4 paréntesis que cierran. Pero no siempre que coincida con el número de paréntesis que hace falta están bien puestos. En este caso, no podemos reconocer cuál es el conector principal porque los paréntesis están mal puestos. ¿Se entiende? Sí, sí. Hay 4 pares de paréntesis, pero no me sirven porque no podemos reconocer acá cuál es el conector binario principal. ¿Está? Entonces, si este paréntesis lo hubiese puesto, por ejemplo, acá, ahí sí, fíjense, este conector binario une esta partecita con esta otra partecita y tiene un par de paréntesis. O sea, tenemos todo esto. Y por último, tenemos la negación de R, que está unido con esta primera parte, con la implicación, y tenemos el par de paréntesis. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ahí la implicación antes de no R sería la principal. No, la principal es esta, que une toda esta primera parte Claro, esa decía con... la Ah, no perdón, yo R pensaba que sería. no. Ah, porque las dos están, mira, las dos están adelante de la negación. Ah, Acá bien. también. Este es el conector principal. Fíjense que una parte grande, una proposición compleja grande con una chiquita, pero no importa. Eso es lo que indican los paréntesis. Cuando nosotros hagamos la clase que viene, las tablas de verdad, cuando hagamos las tablas de verdad,
este conector va a ser el último que se va a resolver. Por eso es importante, y tenemos que empezar de lo más chiquito a lo más grande, por eso es importante reconocer cómo se va formando la forma. Ahora, borrando, bueno, vamos a escribir otra nueva porque hay mucho rojo mezcla. Ahora, se me movió el pizarrón. Estoy grabando, ¿verdad? Sí, pensaba que no estaba grabando. Hay una pregunta. ¿Ustedes, algunos ven los videos que grabamos en las clases o con las clases les alcanza? Pregunta. ¿Alguien ve? Quiero preguntar si alguien lo ve, si se escucha bien, porque como no estoy usando micrófono, solamente el celular, si se escucha bien, si alguien lo vio nada más. Sí, se escucha bien, yo veo. ¿Se escucha bien? Dependiendo de los Perfecto. días. ¿Por qué? A veces hablo Ah, más despacio, a veces más fuerte. no, a veces veo, estoy en la clase en vivo y a veces los veo. Depende Ah, pero digamos, del el sonido se trabajo. escucha bien. Sí, se escucha siempre bien. Perfecto. Bien. Vamos a una formulita. B. Vamos a poner B. Se los voy a explicar a estos porque cuando ustedes se lo encuentren capaz se van a marear, entonces mejor que les diga ahora y no se asusten cuando lo vean en el app. Acá vamos a poner R. Bueno, vamos a analizar si una fórmula bien formada primero antes de hacer lo que falta. Y no, las tablitas de cambio de idea no se las voy a dar hoy, porque si no los voy a marear. Los vamos a dejar para la clase que viene, tranquilos, van a ver que van a poder resolverlo bien. Y les voy a agregar lo que corresponde a esta clase, que si se los dejo sin decir, a lo mejor se asustan y no quiero que se asusten. Conector principal. El I que une estas dos proposiciones con paréntesis. Está bien. Conector principal que une estas dos proposiciones, la negación de P con R, está bien. Conector principal de este paréntesis estaría bien. Cuento los conectores binarios. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tiene que haber 5 paréntesis que abren, 5 paréntesis que cierran. Los 3 más chiquitos están bien puestos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 pares de paréntesis. Ahora, dentro de para este conector, fíjense que está este paréntesis, este con este. Así que estaría bien puesto. Este paréntesis une este paréntesis más grande con este paréntesis que comienza y termina con este conector principal. El conector principal de esta fórmula sería este. Entonces, sería una fórmula bien formada. Dentro de lo que es la fórmula bien formada, hay una partecita que está bueno identificarlo, que es lo que es la sucesión estructural. Los voy a marear un poco. Hay dos formas de escribir la sucesión estructural. ¿Qué es? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo que es una sucesión? Una sucesión es un conjunto de términos en donde cada elemento que se va buscando en la sucesión, se encuentra a partir de algo que ya esté definido antes. ¿Sí? Vuelvo a decir. Cuando hablamos de una sucesión, cada término se obtiene a partir de alguno que ya esté definido anteriormente. Cuando nosotros hablamos de conjuntos en la unidad número 1, nombrábamos los elementos y no importaba el orden. En cambio, en una sucesión sí interesa el orden. Lo vamos a hacer de dos formas. La sucesión. Primero vamos a nombrar P, Q y R, que son los elementos, en este caso, de las proposiciones simples. Y después vamos a ir armando. Empezamos por acá. El término que le seguiría, por ejemplo, sería P y Q. Este término está formado por P y por Q, que está definido antes en este término de la sucesión. Después
seguiría la negación de P y Q. Esto nos va a ayudar después para entender cómo vamos a ir haciendo las tablas. Fíjense que acá le agregué la negación, pero con un término que ya estaba definido antes. Saltamos por esto por un ratito y vamos acá. Yo no podría definir la negación de P o R. ¿Por qué? Y porque no tengo definida la negación de P todavía. Entonces, primero habría que definir la negación de P, que la podría definir acá también. No hace falta que sea definida inmediatamente en el paso anterior o en el término anterior. Puede estar definida acá también, pero hay que definirla. La negación de P, el otro término sería la negación de P o R. Fíjense que esta negación de P no lo puse entre paréntesis. Esta negación está acá sí, porque acá estoy trabajando con un conector binario. Ahora, fíjense que vamos armando la fórmula. Armamos esta parte, armamos esta otra parte, y ahora nos falta unir con la implicación. Yo lo voy a seguir acá abajo. Entonces, el próximo término va a ser la primera parte que teníamos, la negación de P y Q, implica la negación de P o R. Fíjense lo que voy armando. Acá negamos esto. Después, para armar esta formulita, necesitamos primero negar P. Después, aplicamos el O. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, sí. Bien. Ahora, el término que sigue, lo voy a marcar con rojo, el término que sigue es este, con la implicación que usamos este término que ya estaba definido anteriormente y este otro término que estaba definido anteriormente. ¿Se dan cuenta lo que así es la asociación estructural? Que es lo que nosotros vamos a utilizar en la tabla, en la clase que viene, para poder obtener los valores de verdad. Vamos a la última parte. Necesitamos definir este I, pero antes de definir este I necesitamos hacer la negación de Q. Y la negación de Q me va a ayudar a hacer la negación de Q y R. Hasta ahí estamos. Entonces tenemos formado, esperen que encuentre, a ver si me escribo el verde. Tenemos esto y el rojo grande, que sería la primera parte de la fórmula. Y ahora sí, podemos definir con el último conector, bueno, sería todo esto mismo, la negación de P y Q. Espero no saltearme ninguna partecita. Bien. Y la negación de Q y R con el último paréntesis. Una de las definiciones que yo cuando pregunto en algún examen o algo les digo, díganme cuando una fórmula es bien formada. Y me dicen, una fórmula es bien formada cuando existe una sucesión estructural que termina en ella. Y esa es toda la definición. Definición no aceptada. ¿Por qué? Porque está bien. Esta es una sucesión estructural y fíjense que el término, el último término, obviamente que es esto. Pero no alcanza con decirlo así. Digamos todo lo que yo les dije recién, que las negaciones no van entre paréntesis en el lenguaje cordobés. Las negaciones no van entre paréntesis, que por cada conector binario tiene que haber un par de paréntesis que se tiene que reconocer cuál es el conector principal y que creo que les dije, las negaciones no van entre paréntesis y que no puede haber dos conectores binarios juntos. Son cuatro, sí, creo que son cuatro las cositas que hay que tener en cuenta para poder definir cuando una fórmula es bien formada. Pero esa partecita de memoria que me dice, cuando existe una sucesión estructural que termine en ella, no me está diciendo nada. Porque ahí yo tendría que preguntar cómo se forma una sucesión estructural, y bueno, prefiero que analicen cada una de... Están escribiendo, chicos, no estoy leyendo nada. Veo que aparece, pero no estoy leyendo nada porque no puedo leer y hablar. Así que si me quieren preguntar algo, pregúntenmelo, si no tengo que leerlo después.
Le Porque pregunto, aparte, profe, sí, dale. porque acá estaban preguntando si teníamos que definir no R. Y yo ¿Y si dije que tenemos que no, definir qué? porque no está, no R, porque como definimos Ah, no no, Q y no P, pero no R no está no, en no, el ejercicio, no, porque no se usa. no se Si tú usa. si usara, por ejemplo, si acá fuese una negación de R, sí, pero como no se usa, no hace falta usarlo. Por Perdón, ahí, tal vez estoy un poco perdido. ¿Qué quiere decir que no se usa? Que no, o sea, este ejercicio tiene un enunciado y te pedía algo que no R no estaba, o estoy entendiendo cualquier cosa. no, esta es la fórmula. Esta es la fórmula. Acá en ningún lado tenés no R. Acá está R sola, acá está R sola. No tenés la negación de R como tenés la negación de Q acá. Entonces, cuando vos definís la asociación estructural, o tú, imaginémonos, después cuando hagamos una tabla de verdad, la negación de R no la vas a necesitar, porque no tenés definida en esta fórmula, en ningún lado, la negación de R. Ahora, si en la fórmula hubiese acá, por ejemplo, una negación de R, ahí sí ya sería otra cosa, habría que definirla, pero no la tenemos. ¿Se Ah, entiende? bueno, ¿y la de P por qué sí se pone? Porque acá la tenés, a la negación de P. O sea, el enunciado del ejercicio, vamos a Ajá. decirlo así, al enunciado del ejercicio sería ese. Dentro del enunciado, que es la fórmula bien formada, y está la negación de P, y está la negación de Q, pero la negación de R no está. Entonces no te hace falta definirla. Ah, bueno, tendría que tener. Está bien, listo, listo, listo. Yo pensé que ¿Entiendes? tendría que tener negación R al lado de P, unión R. Bueno, unión no, ¿cómo se llama? Perdón, no, no, no. No, no, esta es la fórmula dada. ¿Vos decís que tendría que tener una negación ahí? Ajá, sí. No, sería otra fórmula. Ah, ok, ok, ok. Sería otra fórmula. De la misma manera que, por ejemplo, si acá le saco la negación, es otra fórmula. Acá la formulita, el enunciado, te dice que es la negación de P. No te dice nada de la negación de R. Es el enunciado de la fórmula. Hay que desarrollar lo que te piden en función de la fórmula dada, porque no es que uno, eh, a ver, no es que la fórmula va a estar dada en un enunciado, no es que la van a inventar. La fórmula va a estar dada. ¿Se entiende? En base a la fórmula dada es que vamos a hacer la asociación. En la clase pasada creo que expliqué lo del árbol genealógico y vamos a hacer lo que nos interesa la semana que viene, que son las tablas de verdad. ¿Sí? Bueno, chicos, eh, capaz que hayan salido un poco mareados. Mareados. Ahora sí me pongo la que veo un poquito más de cerca. Capaz que hayan salido un poco mareados, pero confíen en lo que les estoy diciendo. No es tan complicado esta parte. La parte de lógica no es tan complicado. Sí se tienen que sentar. Recuerden que ustedes están cursando a distancia. Esto es un poquitito, un aporte, igual que los videos, es un aporte a lo que pueda ayudarlos a entender. Pero hay que sentarse a leer el apunte, a resolver. Bueno, si hicieran grupos entre ustedes, estaría fantástico de poderse ayudar entre ustedes. Pero la idea es sentarse a estudiar, ¿sí? Es poco el tiempo de clase porque tenés que tener en cuenta, digo, que no es presencial, y eso quiero que lo entiendan todos. No es presencial, es a distancia. Todo cursado a distancia implica sentarse a trabajar con el material que se brinda. Yo doy clase presencial, pero estamos en el instituto y ahí tenemos 3 horas por semana. Eso quiero que lo tengan en claro. No es que nosotros tengamos poquitas horas de clase, es a distancia. Se supone que a distancia es como que tienen que buscar la vuelta para solucionar las dudas. Es más, les puedo decir que no siempre tuvieron estas clases virtuales, creo que están desde hace 3 años, que las han incorporado como una ayuda para quienes cursan a distancia. Pero no es que en estas 3 horas que se puedan dar todos los temas en este poquito tiempo de clase. Eso lo tienen que tener en claro cuando cursan a distancia, ¿sí?
Bueno, chicos, espero que no se hayan asustado tanto. La semana que viene vamos a hacer las tablas, las famosas tablas de verdad. Les pido que se pongan al día con todo lo anterior. Las tablas yo se las voy a explicar y vamos a empezar de cero, porque me alcanzan los 45 minutos, me van a alcanzar para explicar de dónde salen los valores y cómo se hace. Pero vayan aprovechando el tiempo para ponerse al día con los temas anteriores, ¿sí? Bueno, nos vemos la semana que viene. Que tengan una buena semana y no se asusten tanto. ¿Estamos? Que anden muy bien, chicos. Gracias. Buena semana. Que anden Nos bien. Hasta la vemos. próxima.